Estamos con César Mata, quien es además consultor, asesor legal de la Cámara Petrolera de Venezuela, profesor universitario y gracias por venir, César. Muy Muchas amable gracias. por compartir con nosotros y entrar, por ejemplo, en temas. Tú como asesor legal, como conocedor y además investigador del tema petrolero, y en el contexto nacional, la primera pregunta que se me ocurre es, ¿cómo el sector privado vinculado al negocio del petróleo puede tener alguna posibilidad en este país con una industria petrolera en la situación en la que se encuentra, frágil, cuando no derrotada, en un estado para muchos calamitoso? O sea, ¿será verdad? ¿No será verdad? Pero ¿qué puede hacer la empresa privada en este contexto? Y Bueno, bienvenido nuevamente. no, muchísimas gracias por la invitación. Fíjate, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta son los tres escenarios para los cuales tiene que enfrentar el sector privado. Primero, la industria petrolera. La industria petrolera también tiene el principal contratante, que es PDVSA, y luego tenemos el tema de las sanciones. Entonces, claro, primero la economía está contraída, está un poco afectada, la cual tiene que tomar ciertas acciones, y entonces eso no escapa del sector petrolero, el cual todos sabemos que es el principal ingreso para el país. Entonces, ¿qué tiene que hacer el sector privado para suministrar bienes, servicios, inclusive para construcción de obras e incluso para aquellas empresas que son operadoras, entendiendo como operadoras todas aquellas empresas que extraen petróleos, que hay tanto empresas nacionales como extranjeras? Ahora bien, la pregunta es, respondiendo a tu pregunta, es ¿qué hacer? Sí, claro, se están reinventando, el sector privado tiene que reinventarse, buscar opciones. Entonces ahí caemos al segundo tema o al tercer tema, que es el tema de las sanciones. ¿Cómo sobrevivir a las sanciones que se han impuesto a Venezuela a través de las órdenes ejecutivas, específicamente la orden 3884 del 5 de agosto, que básicamente afecta un poco el sector porque, claro, le limita el acceso al sistema financiero americano y, por supuesto, la gran pregunta es cómo reciben el pago. Ahora fíjate una cosa, César, un poco recapitulando. Antes de las sanciones, ya la situación de declinación de la industria petrolera venezolana era evidente, ¿no? Absoluta. Participaba el sector privado venezolano de alguna forma, el factor también internacional tenía y tiene presencia en nuestro país, pero ya al sector privado no se le abrían todas las compuertas y además vino todo este proceso calamitoso de corrupción, de que para hacer negocios había que negociar, había que bajarse de la mula, comisiones, aquel desastre que es lo que se ha vivido en los últimos años. Sí, uno de los principales problemas del sector privado es básicamente la falta de pago. La falta de pago ha generado que no haya una reinversión en el sector industrial y eso ha venido básicamente en los últimos 10, 12 años, donde la declinación, tomando el punto de la declinación de la producción, se ha visto afectada a partir más o menos del 2006, cuando se tomaron acciones específicamente en la faja petrolífera del Orinoco. Por supuesto que hay un factor importante que está afectando el sector, que es la toma de decisiones. Hay que tomar decisiones porque, quieran o no, si no se toman decisiones, las consecuencias van a ser peores, porque es preferible un mal acuerdo, pero a un acuerdo no consensuado, porque ¿qué pasa? Si no se toman decisiones, las consecuencias se van a seguir generando, nudos, cuellos de botella que básicamente van a seguir afectando a la producción. Y si no hay producción, la gran pregunta es, si no hay producción, no hay dinero, y si no hay dinero, no hay cómo pagar. Y eso es un círculo vicioso que se está generando en el sector, y el sector privado no escapa de ello. El sector privado ha tenido problemas para materializar el pago de sus deudas, el sector privado no ha podido reinvertir y ha generado un problema gravísimo en Venezuela, que es una diáspora de profesionales que está afectando el aparato productivo nacional. Ahora fíjate, no se visualiza nada, ¿no? De que vaya a haber algún cambio profundo. Lo que se hacen son anuncios en términos generales, muy gaseosos, sin precisiones. Y entonces, bueno, hay, eso sí, algunos acuerdos con países o con gobiernos o con empresas de países como China, Rusia, la India, Vietnam y uno que otro o una que otra empresa transnacional como Chevron, que por cierto, a propósito de las sanciones, tiene hasta creo que el 23 de octubre. Sí, la licencia 8. La licencia 8 para ver si puede seguir operando y si el gobierno de Estados Unidos le permite seguir operando en Venezuela. Sí. Entonces, es decir que tampoco es mucha la apertura, ¿no? En ese sentido, ni hay muestras de que quisiera flexibilizarse el proceso para levantar a la industria petrolera venezolana. Bueno, es que fíjate, Carlos, tenemos un problema con la producción que no va mucho más allá de la falta de inversión. Es
la experiencia, la pericia que requiere para aumentar, primero para parar la producción y después para poderla estabilizar y después poderla incrementar. Entonces, si tú vienes y estás en el mercado, ¿qué haces tú si aumentas la producción? Supongamos que dejamos de lado las sanciones, dejamos la parte política. ¿Qué haces tú con la producción si no la puedes ubicar en el mercado, si vas perdiendo espacios en el mercado internacional? Claro. Bueno, es que tenemos China, tenemos Vietnam, tenemos la India, pero eso tiene unos costos de flete muy elevados cuando nuestro mercado tradicional es el Golfo de México, Estados ¿no? Unidos, claro. Entonces, claro, tenemos un tema que tenemos que tomar en cuenta porque a fin de cuentas, cuando hacemos el balance, el consolidado de las cuentas, resulta que lo que estamos ganando por un lado lo estamos perdiendo por otro lado. Entonces, hay que tomar en cuenta todos estos elementos porque a fin de todo, esto es un negocio y el negocio no se hace para perder. Sí, claro. Ahora, saber si quienes tienen la responsabilidad de antes y de hoy día de la industria petrolera de venezolana o lo que va quedando de ella tiene claridad de que es un negocio. Porque si el sello político y peor aún el sello ideológico está de por medio, mira, seguiremos dando tumbos. Es que los dogmas no llevan a ninguna parte. Sí. O sea, cuando tú tienes un dogma y mucho menos no tienes una visión del dogma, por supuesto el dogma está destinado a morir. Entonces, lo que hay que tener en cuenta, fíjate, cuando hablamos de la industria petrolera, la gente cree que es nada más PDVSA. No, no, no. La industria petrolera es el sector privado, nacional, extranjero. Nosotros somos parte de la industria petrolera. Lo que se quiere decir con esto es que hay que tomar en cuenta todos los factores para conseguir un consenso, porque la industria tiene que reactivarse. Cuando hablamos de la reactivación de la industria, no hablamos nada más de PDVSA, hablamos de todo el aparato productivo, no solamente exploración y producción, refinación, petroquímica. Iba a comentar lo de la refinación. Sí, la Estado petroquímica. También, según denuncian los propios dirigentes sindicales, que está pues en un estado que nadie sabe hasta cuándo pueden las refinerías mantenerse. No, y hablar de las estaciones de servicio, el suministro de combustible, de lubricantes, de aceite. Entonces tenemos el un precio tema. de la gasolina. ¿Hasta cuándo? Más se lleva el bombero en la estación de servicio Sí. que lo que se paga en servicio de gasolina. Entonces es un tema que hay que sincerar porque al fin de cuentas alguien va a pagar eso. Alguien va a pagar eso, entonces ¿quién lo va a pagar? Entonces, si no somos sinceros, el principal problema futuro es una consecuencia que va a traer unos resultados que no van a ser favorables. Entonces, ¿hay que ser economistas? Sí, pero también hay que tener un poquito de sentido común para las cosas. Bueno, vamos a hacer, César, una pausa, ¿no? Y regresaremos enseguida. Conversamos con César Mata, quien es consultor, profesor universitario y además asesor legal de la Cámara Petrolera de Venezuela. Bien, continuamos conversando con César Mata. César, ¿y qué debería hacerse, no? Porque aquí podemos hacer un ejercicio permanente, podemos pasearlos por todos los escenarios, claro, podemos sugerirle a quienes tienen en manos las decisiones, bueno, que hagan un cambio, que modifiquen la orientación, que cambien un poco la filosofía, pero ¿cómo podemos hacerlo? Claro, ¿Con decirlo? Quedamos en el campo de la retórica meramente. Claro, no, podemos pasar horas hablando de los temas políticos, legales, económicos, geopolíticos, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Dígame el tema legal, que es otro que tú lo manejas muy bien. Bueno, no entraríamos en eso porque haríamos mucho más compleja la conversación y además yo creo que ni siquiera la parte legal la están manejando muy bien dentro de la propia estructura petrolera. Eso es un poco al capricho y al dedo que a quien se le ocurra, ¿no? Es por eso que siempre hago la aclaratoria, porque siempre se habla de PDVSA. PDVSA es un factor, pero la industria petrolera es una estructura mucho más integrada, donde tú tienes desde la exploración, refinación, industrialización o petroquímica, comercialización, y tú no puedes nada más ver que PDVSA es la solución. PDVSA es el principal contratante y por eso es que siempre se ve desde ese punto de vista y se ha visto así desde la nacionalización. Pero ¿qué pasa si no existiera PDVSA? ¿Qué pasa si Venezuela no tuviese petróleo? Es decir, nosotros no vamos a tener suministro de combustible, no vamos a tener lubricantes, no vamos a tener aceites. Ahora, somos un país petrolero, ok, y si no existe PDVSA, no lo puede hacer más nadie. Entonces es un tema que hay que atender porque más allá de que PDVSA esté mal, eso es un tema estructural, organizacional, de toma de decisiones, pero también está lo de la industria, porque bueno, si va a continuar PDVSA o no, ya eso es un tema, pero ¿qué va a pasar con la industria? Se va a reactivar la economía. La pregunta que yo hago es, para responder a tu pregunta es, ¿va a continuar la industria petrolera, sí o no? Si no va a continuar... ¿Y quién la va a manejar en todo caso, si fuera afirmativa, no? No, y si no va a continuar, entonces, bueno, volveremos al café, al cacao, a otras cosas. Y si va a continuar, ¿qué debemos hacer? Y una de las cosas fundamentales, Carlos, que siempre sucede, ¿qué hemos aprendido del pasado? Entonces pareciera que estuviésemos como cometiendo siempre los mismos errores y que no aprendemos. Y en Venezuela tenemos 100 años de historia petrolera. ¿Qué pasó en el 43? ¿Qué pasó en el 75? ¿Qué pasó en el 2001? ¿Qué va a pasar ahora? Entonces, ¿dónde está nuestra capacidad de entender? Parece que estuviéramos como memoria corta y tendemos a olvidar las cosas. Señores, simplemente la historia te está diciendo qué va a pasar al futuro. Y la solución está en tomar decisiones. Vamos a sincerarnos. Claro, porque además si
tienes un discurso recurrente a veces a mí me suena agotador y agobiante. Somos el principal país, las mayores reservas petroleras del mundo. No, las de crudos pesados y extrapesados. Esa acotación es bien importante hacerla. ¿Y qué hacemos nosotros con los recursos y los dejamos allá abajo? Lo dejamos ahí, pues se quedan ahí a estas alturas de la vida, cuando ya vienen nuevos mecanismos y nueva energía que será distinta a la del petróleo. Lo va a dejar ahí guardado. Ay, bueno, somos mira la situación en que se encuentra la industria petrolera. Sí, vamos a decir somos y fuimos. Y entonces de pasado no vive nadie. Entonces están galopando las energías renovables como la eólica, la undimotriz, la solar, que están allí. Venezuela tiene una costa solar impresionante. Tenemos para fuentes termoeléctricas, tenemos para fuentes eólicas, solares, undimotriz, la que se genera con el mar. Y nosotros estamos todavía con el petróleo. Fíjate, Carlos, que ni siquiera el gas. El gas lo estamos venteando, ventear es quemarlo. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Entonces, estamos como enfocados nada más en el petróleo. Nosotros somos un país rico. Claro, mucha gente dice, bueno, sí, somos un país rico, pero a la vez pobre. Sí, pero no confundamos los conceptos, porque si confundimos conceptos, no llegamos a ninguna parte. Entonces, el tema está, sí, el petróleo está allí, pero también está el gas, está la minería, están las energías renovables, tenemos una costa, tenemos, inclusive las aguas termales son fuente de energía. Y nosotros ni siquiera estamos años luz de explotar esos recursos. No, estamos siempre con un entusiasmo, un orgullo, una cosa, pero ¿dónde están los recursos, como tú dices? ¿Cuándo se explotan verdaderamente? ¿Y cómo rescatar, en esencia, esa industria petrolera, esas refinerías, esa industria del gas? ¿Por qué no desarrollarla? Bueno, para eso definitivamente tú no tienes que estarte buscando a rusos, chinos, hindúes, vietnamitas, tienes que buscarte también otra gente, ¿no? Los que conocen también... quizá, no sé si como ellos, el negocio petrolero, búscate otras personas, búscate otras compañías internacionales. Es que estamos hablando justamente de la historia. Nosotros tenemos 100 años de historia y parece que lo novismo es, vamos a trasplantar los esquemas de Rusia, de Japón, de China, y parece que es mejor. Ya va, ¿dónde está nuestra capacidad, nosotros los venezolanos, de hacer las cosas en Venezuela? Nosotros estamos preparados, nosotros tenemos la capacidad. Lo que pasa es que, por favor, denos la oportunidad de hacer las cosas, porque para eso nos hemos preparado, para eso estamos allí. Yo sé que es un tema de credibilidad y de confianza, y eso no se compra en el supermercado. Entonces hay que trabajar la credibilidad y la confianza. Yo sí creo que uno de los temas principales que hay que tomar en cuenta es que no se pueden trasplantar los esquemas. Trasplantar esquemas puede ser muy peligroso. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es entender, y la típica costumbre de decir, no hay que tropicalizarlo. A veces la tropicalización no es buena. No, es que hay una especie, no sé, a veces mucha gente lo maneja y a veces uno lo piensa así, que hay una especie de nostalgia ideológica. Sí, porque la Rusia ellos creen que es la Unión Soviética del pasado, que la China pragmática, que tiene un partido comunista férreo y un solo gobierno, pero es absolutamente capitalista y bueno, y capitalista duro. En ese sentido, es lo mismo de cuando estaba Mao Zedong. No, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Esa especie de nostalgia ideológica no tiene ningún sentido. Los tipos son pragmáticos. Ellos lo que quieren es real, lo que quieren es dinero y hacer negocio. Esa es la realidad. Es que así, fíjate, esta mañana estaba pensando, por ejemplo, el tema de la diáspora. Se han ido una cantidad de jóvenes, todos los países viven de un sistema de seguridad social. Y tú lo sabes muy bien, en Europa buscan jóvenes para financiar el sistema de seguridad social. Si no tenemos jóvenes que financien el sistema de seguridad social, ¿quién va a velar por la gente mayor actual y la gente que es la gente que está envejeciendo? Nosotros estamos envejeciendo. Entonces, ¿dónde está el sistema de seguridad social? ¿Dónde está la fuente petrolera que puede generar esa estabilidad, esa seguridad en el trabajador, de manera tal de que diga, yo me siento orgulloso de ser venezolano, me quedo en Venezuela y trabajo para Venezuela? Lo dogmático no puede seguir haciendo estragos en la economía. Cerrando, ¿hasta cuándo crees tú que, por ejemplo, la empresa privada vinculada al mundo petrolero resiste esta situación en el país? Wow, esa es una pregunta bien interesante porque, bueno, fíjate que se ha dado, mucha gente ha pensado que la industria petrolera, la industria nacional se ha quedado aquí porque está cómoda. No, la industria nacional, el sector privado nacional ha estado ahí galopando, luchando para mantenerse. ¿Cuánto va a durar? Bueno, mira, ya la respuesta está allí, muchos se han ido, pero muchos siguen allí y siguen apostando. Yo sé que, bueno, en una granja hay pollos buenos y pollos malos, pero lo importante es que están allí y están dispuestos a aportar por Venezuela porque, bueno, aquí están los recursos naturales. Así es. César, muchas gracias por habernos paseado por todos estos temas, ¿no? Hemos conversado con la rapidez del caso, pero con temas que son bien importantes y que tienen que ver con un negocio fundamental como es el petrolero en nuestro país. César Bata, amigos. Una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual.